Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Básicamente esto es un video que, como ya vieron en el título, son unos cuantos tips para PCs de bajos recursos o de recursos medios que necesitan más FPS en algunos juegos. Entonces básicamente pues es una guía, no voy a decir lo normal de todas las guías, ok, voy a dar unos cuantos consejos en juegos, qué cosas bajar, qué cosas no afectan tanto, cuestiones de la pantalla, etcétera. El primer consejo que les voy a dar es básicamente utilizar la pantalla a 4 tercios o resolución estirada, ok. Nosotros por defecto solemos tener la pantalla básicamente en 16 novenos, algo así más o menos, ok, ya debería estarse cambiando, vamos a ver. Sí, solemos tenerla así, ok, se ve grande, etcétera y todo. Pero esto estresa mucho la tarjeta gráfica, o no recuerdo si era la tarjeta gráfica o el procesador, ok, pero la cuestión es que los estresa. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, esta resolución que es estirada, eh, pues las desestresa muchísimo, ok. Y además nos da la oportunidad de que cuando queramos, cuando entremos a un juego, podamos utilizar esa resolución. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, en el escritorio, clic derecho, panel de control de NVIDIA para los que tienen NVIDIA, para los que tienen AMD, del de AMD, para los que tienen gráficos integrados de Intel, también tienen uno, entonces se tienen que meter a ese, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que básicamente pues tenemos que irnos a ajustar, ay no, aquí no, ajustar el tamaño y la posición del escritorio, ¿ok? Nosotros solemos tener esta marcada, la relación de aspecto, pero ¿qué pasa si tenemos esa marcada? Básicamente nos van a salir bandas negras a los lados, ¿ok? Y no queremos eso porque pues se ve feo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pasarlo a pantalla completa. Va a ser lo mismo en AMD, creo que hay una opción para y también en Intel HD Gráficas. Graphics. La cuestión es que cuando lo pongamos, y si aún así luego ponemos la resolución en 4 tercios, y aún así tenemos bandas negras, lo que tenemos que cambiar es aquí en realizar ajuste de escala en vez de GPU, ponerlo en pantalla, si no les sirve, ¿verdad? Si todavía tienen las bandas negras. Entonces, una vez estamos aquí, pasamos a cambiar la resolución también en el apartado de pantalla y le damos aquí en personalizar. Tenemos que activar esa palomita que es activar resoluciones no expuestas por la pantalla. Y una vez la activamos, tenemos que dar a crear resolución. Ok, yo por ejemplo recomiendo la resolución 1440 por 1080. ¿Cómo va esto? Ustedes dicen, ¿cuál tengo que poner en cuál? Ok, siempre han visto que las resoluciones, por ejemplo, en 1920 por 1080, que es el 1080 de toda la vida en 16 novenos, tienen 1920, luego el por 1080, ¿ok? El primer número va en la primera casilla, el segundo número va en la segunda casilla, ¿ok? Es lo mismo en todas las plataformas, de eso estoy seguro. Una vez ponen, por ejemplo, yo recomiendo 1440 por 1080 porque es 1080 solo que estirado. Lo prueban. Por ejemplo, ya en mi caso yo ya la tengo activada, entonces pues para mí no hay problema. Y una vez lo prueban y ven que todo bien, ok, le dan a aceptar y tienen que ver que esta palomita esté marcada, ok. Una vez está marcada, ustedes le dan a aceptar y aquí abajo les va a salir aplicar. Entonces, por ejemplo, ya aquí vienen y le aplican, ¿verdad? Todo normal, súper bien. Por ejemplo, a mí me sirve mejor 1440 por 1080 que 1444, porque como vieron, se ve más borroso, ¿verdad? Luego la otra cuestión es que una vez ya se hizo esto, ok, tengan en cuenta también que puede que no les vaya bien en 1440 por 1080, entonces tengan que poner una resolución menor en 4 tercios, de verdad lo recomiendo. Em, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a buscar la lista de resoluciones en 4 tercios que existen y a partir de 1440, una vez lo encuentren, van bajando a ver cuál les sirve y van probando, ¿ok? Ahí les da pruebas, si se les queda la pantalla en negro, no se preocupen, va a volver en algún punto porque solo se queda 15 segundos, ¿ok? Luego está la otra cuestión con los juegos, ¿ok? Cuando utilizamos esta resolución, pues los nuevos juegos que instalemos, y no, bueno, sí, sí, básicamente los nuevos juegos que instalemos siempre van a empezar en esa resolución, o normalmente empiezan, ¿verdad? Con la resolución que uno tiene en el escritorio. Hay algunos que no, nada más los ponen manualmente, pero por ejemplo hay juegos en los que no, en los que aún así vas a tener barras negras, no a los lados, sino que arriba y abajo. Por ejemplo, uno de esos juegos, ¿cuál es?
Overwatch. Overwatch, tú puedes jugar en 4 tercios, sí, pero vas a tener barras arriba y abajo, dependiendo de la resolución, de la resolución más grandes o más pequeñas, ¿ok? Entonces, si no te molesta, pues juega esos juegos así. Hay otros que sí te permiten jugar en pantalla completa, como por ejemplo Battlefield. En este caso tengo Battlefield 4, que creo que es un buen ejemplo porque es un juego medianamente exigente, ya es viejito, entonces ya no es tan exigente, que ya no es tanto, ya la mayoría de compus lo pueden correr actualmente en gráficos bajos a 1080, pero por ejemplo yo pasé de jugar a 1080 en gráficos medios altos a poder jugar ahorita en literalmente ultra con esto alto y la oclusión ambiental desactivada, porque pues para qué me da input lag. Entonces, digamos, yo pasé a jugar a 1080 en gráficos medios, altos, con algunas opciones en alto, a 60 FPS en mapas grandes, en mapas ya con bastantes personas, a jugar literalmente en 1440 por 1080 en resolución, bueno, en calidad ultra, con el campo de visión al máximo a 90 FPS. em, y poder streamear al mismo tiempo. Entonces la diferencia fue muy grande, ¿ok? Cuestiones que, lo que voy a decir aquí, por ejemplo, como pueden ver, Battlefield pues se puede jugar a pantalla completa sin bordes negros, ¿ok? Ustedes sí lo van a ver con bordes negros porque yo estoy grabando en 4 tercios y lo tiene que adaptar, pero en mi pantalla no se da así. Digamos, aquí voy a decir las cosas que suelen afectar negativamente al cómo corren los juegos o el rendimiento de los juegos. Lo primero de todos es el brillo, ¿ok? Entre más brillo tengamos, el brillo puede afectar, diría que en una escala de entre 5 a 7 8 FPS como máximo, con el brillo al máximo, ¿ok? Y con el brillo al mínimo, pues obviamente se va a ver muchísimas menos cosas, se va a ver muchísimos menos detalles, aunque la GPU las tenga que cargar por alguna razón, siempre las va a cargar, aunque tengamos el brillo al mínimo y ni se vean en pantalla, las va a cargar, no sé en qué afecta, pero básicamente 15 FPS, eso lo sé. Yo siempre recomiendo pues tenerlo en un 50%, una cosa así en la mayoría de juegos. La sincronización vertical, además de darte input lag, que input lag es básicamente el lag que tienes tú, por ejemplo, desde el momento en el que mueves el ratón, mueves el mouse y se ve en la pantalla como tal. Entonces la sincronización vertical la mayoría del tiempo es muy afecta muchísimo negativamente y además de que capea los FPS, siempre los va a capear a 60. Entonces, si tú necesitas más, desactívalo. Por ejemplo, Sea of Thieves, que es un juegazo, a mí me va mejor con sincronización vertical que sin ella. Es un poco curioso porque requiere más. No sé por qué será, pero bueno. Em, una de las cosas que más suele requerir de la tarjeta gráfica es la oclusión ambiental, es que no sé hablar. Por ejemplo, la HBAO es la más pesada, ¿ok? Esa no la recomiendo para nada si tú no puedes con ella. Si tu compu no puede con ella, no lo utilices. Luego está la SSAO, que es básicamente mucho más ligera, tiene un resultado bueno, muy bueno, pero también requiere. Entonces yo pues lo suelo desactivar o tenerlo en SSAO. El anti-aliasing posterior también es fuerte, digamos, o sea, a cuestión de que te va a agarrar bastante rendimiento. Entonces, si tú no puedes, pues bájalo en los juegos que te lo permita, ¿ok? Ahorita estoy utilizando Battlefield 4 como ejemplo, nada más. El anti-aliasing también. em, Ahí creo que, por ejemplo, el Battlefield 1 creo que te da otras opciones, no recuerdo, pero yo recomiendo mejor dejarlo pues en lo que tú ve probando. Em, el postprocesado también exige mucho. Las texturas, la calidad de las texturas es para más detalles que cualquier otra cosa, ¿ok? Al menos en los Battlefield es así, en los Call of Duty es así, y en los Counter también, en el Counter por ejemplo también es así, son para detalles de algunas cosas, suciedad, lo que sea, y eso suele agarrar bastante más rendimiento. Y por último, y lo más importante, son, bueno, la iluminación también, pero son las sombras, ¿ok? Las sombras son de las cosas que más requieren potencia y que, por ejemplo, si un juego
tú tal vez dices, ok, lo puedo jugar a 1080, pero en gráficos ultra me va mal, me va a 30 FPS, 20, y tú tal vez le bajas las sombras al mínimo, claramente se va a ver pues probablemente muy feo, pero tú le bajas las sombras al mínimo y tal vez ya el juego te vaya a 50, entre 50 y 60 FPS solo por las sombras, porque las sombras suelen ser muy muy pesadas. En Remnant from the Ashes, por ejemplo, es un juego también muy bueno, a mi parecer. Pues yo le bajé las sombras a medio y tenía todo lo demás en ultra y podía jugar perfecto a 60 FPS. En zonas abiertas que a veces me bajaba a 55, 50, pero no me bajaba de ahí. Pero con las sombras en alto se me moría. Y ojo, y si le bajaba las sombras al mínimo, me iba a 80 FPS. Entonces, tengan en cuenta eso también. Si te sale calidad de las sombras, además de las sombras, digamos, si te sale em, las sombras y luego como lo bien que se vea la sombra, porque por ejemplo en Counter tienes la opción de tener las sombras en alto, que eso significa que te van a aparecer absolutamente todas las sombras, pero también luego tienes otra opción aparte de esa, que es la de la calidad de las sombras como tal. Por ejemplo, esas pues afectan mucho negativamente el rendimiento, obviamente pues ya a nivel competitivo. A un nivel competitivo, pues ya si requieres ver todas las líneas por ciertos lineups que son necesarias, ¿verdad? Aún así, cada uno tiene su reemplazo, su cuestión, entonces no se preocupen para los que no pueden, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo en juegos y más o menos lo que tú puedes llegar a ganar de rendimiento con esto. También tengan en cuenta que mi procesador tiene overclock a 3.6 6 y algo gigahercios, entonces claro, es un poco ahí, puede depender mucho de la compu, no les digo que va a pasar tan brutal, pero pueden pasar inclusive más brutal que yo, o pues pueden mantener más o menos los mismos FPS, solo que más estables. Por ejemplo, eso me pasó en LOL no conseguí más FPS, pero no los bajé y se me hicieron súper más estables. Me refiero a que se me quedan casi que igual en teamfights. O sea, se me quedan igual en 140, una cosa así, que es lo que consigue mi compu. Por si se lo preguntan, yo tengo una GTX 1050 Ti y un Ryzen 3 1200, no 3200, sino 1200, de primera generación, ¿verdad? No es el de 2020, creo, que salió otro nuevo. Otro ejemplo, pues muy claro, es básicamente esto, la cuestión de energía, el plan de energía. No, el plan de energía no, no. Bueno, sí, en general tenerlo en alto rendimiento. Aquí les salen algunas otras, pero yo siempre recomiendo, si ustedes tienen una compu de escritorio, tener tener siempre el elegir o personalizar un plan de energía en alto rendimiento. Hay unos códigos que te permiten salir el máximo, sacar un modo que se llama máximo rendimiento, que puedes utilizar el máximo todo. Yo honestamente pues no lo uso, la verdad es que no sé por qué, lo olvidé. Pero también pueden, yo creo que en un video de Snorlax está. Snorlax de hecho da unas guías súper buenas, de verdad les recomiendo que vean las de Snorlax, es muy brutal ese hombre lo que puede conseguir en tu compu. Y por ejemplo hay otro programita, hay un programita que básicamente les puede solucionar demasiado la vida, que se llama Process Lazo. Process con doble S, Lazo con doble S también. Básicamente eso lo que nos permite es poner fijo, digamos, en Counter tú consigues muchísimo rendimiento con solo poner la prioridad del juego en alto. ¿Ok? Eso es fijo, siempre háganlo, de verdad. Por ejemplo, ahorita yo tengo el Battlefield 4, entonces yo vengo, Control Alt, suprimir, me sale esta opción, administrador de tareas, y me voy, por ejemplo, aquí a Battlefield 4, le doy clic derecho, le voy a ir a detalles, luego aquí me sale, le doy clic derecho de nuevo, le doy establecer prioridad. Por ejemplo, aquí en este caso me tiene por debajo de lo normal. Si la pongo en alta, probablemente me va a conseguir bastante más FPS. Por ejemplo, si es la establecer afinidad, a algunos procesadores les sirve desactivar el primer núcleo. En mi caso no sirve porque yo solo tengo 4 núcleos, pero tal vez un procesador de 6 núcleos, de 4 núcleos, bueno, sí, de 6 núcleos, te sirva. Pero digamos, con Process Lazo, básicamente lo que vamos a hacer es siempre poder, pues, ay, jopuchi, lo seré. Pues siempre tener, digamos, poner como que sí, o sea, fijo, que siempre cuando hablamos de X aplicación, que ya la tenemos, por ejemplo, en este caso vamos a buscar Battlefield 4. Battlefield 4 debería estar arriba, ¿no? Battlefield 4.exe.
le damos clic derecho, CPU Priority Always, y siempre es, porque la ponemos aquí en High. Entonces siempre que nosotros abramos el Battlefield 4 nos va a poner siempre lo que hicimos anteriormente, nos va a tener siempre. También si nos sirve lo de desactivar uno de los núcleos, pues también. Entonces básicamente es eso. La versión gratuita se puede usar, solo que cada vez que inicies la compu te va a hacer esperar cada vez más. Digamos, primero te vas a esperar como 3 segundos ahí con un anuncio enfrente que no puedes quitar. Y luego lo das y luego al final, pues yo creo que el máximo son 10 segundos. Pero son 10 segundillos ahí en los que te dura cargando el Discord y todo lo demás, ¿verdad? Cosas importantes, pues la utilización del hardware, digamos, esta opción, por ejemplo, en este caso que yo vengo acá y nos vamos, por ejemplo, a Appearance. No, no era esa. Accesibilidad, tal vez. No, no era esa tampoco. Bueno, en Voice and Video, por ejemplo, sale la aceleración por hardware. Eso lo suelen tener digamos, los navegadores, como por ejemplo Opera GX, que es el que yo suelo utilizar, lo tiene, Google Chrome lo tiene Discord, etcétera. Eso desactívalo, de verdad que te va a dar bastantes FPS, va a estar muy bien. Y eso sería básicamente todo, es un video bastante cortito, yo creo, a ver cuántos llevamos grabando. 16 minutos, qué genial. Pero básicamente o sea, esos pequeños consejos de verdad pueden mejorar muchísimo el rendimiento de tu computadora. Lo digo por experiencia propia. Cada uno igual tiene que probar. Todas las computadoras son distintas. Ok, hay un montón de cosas más que se pueden hacer. Miles, pero para eso les recomiendo mejor los videos de Snorux. De verdad que ese hombre sabe hacer buenas guías. Y eso sería todo, gente. Muchísimas gracias por ver el video y espero les sirva a más de uno. Adiós.